Bendito Padre, gracias porque te has manifestado a este pueblo. Te plació escoger y salvar un pueblo por gracia y darnos tan grandes y maravillosas promesas de amor, de gozo, de bendición por causa de Cristo Jesús. Ninguna de las cosas de las cuales disfrutamos hoy espiritualmente, ninguna de esas bendiciones espirituales vienen aparte de Jesús. Todo es por causa de que nos diste al Hijo, y al darnos al Hijo nos diste toda tu vida. Te plació encerrar todo en Jesús, y ahora te pedimos, por tu nombre maravilloso, que seas revelándonos a Jesús y revelando la riqueza de lo que es Él para nosotros. Te pedimos que abras nuestros ojos como hemos orado y clamamos con fervor en nuestro corazón. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas del Hijo de Dios. Te agradecemos porque nos permites buscarte en esta semana como iglesia, buscarte en el ayuno, Señor Dios, que no es otra cosa sino disfrutarte a ti más que lo que disfrutamos muchas otras cosas. Buscar tu rostro, Señor. Descubrir que tu rostro alumbra nuestras vidas más que lo temporal puede hacerlo. Señor Dios, llévanos como pueblo a descubrir esta riqueza. Llévanos, Señor. Llévanos a tener conciencia de la roca. Guíanos hacia la roca, porque la roca, lejos de lo que podamos creer naturalmente, la roca tiene agua y la roca fluye agua, porque la roca es Cristo. Gracias porque Cristo, tu agua viva, alegra nuestro rostro. Tu agua viva fortalece todo nuestro ser. Y hoy nos rendimos, nos humillamos ante tu palabra. Toda jactancia queda fuera, todo orgullo queda fuera, cuando reconocemos que es un regalo tuyo, tu palabra para nosotros. En el nombre precioso del maravilloso Jesús. Amén. Salmo número 4. Dice el título, la introducción de este salmo, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David, o algo similar a decir en su versión, ¿verdad? Para el director del coro, también otra forma de decir eso. Esta es una canción que pertenece a una antología. ¿Qué es una antología? Es una colección de piezas musicales o también piezas literarias. Bueno, en este caso, al ser los salmos canciones, son piezas musicales. Lo que esa introducción está tratando de decirnos es que este salmo pertenece a una antología, una colección de piezas musicales encargadas al director del coro, al músico principal también conocido. Es un salmo escrito por David y el término en hebreo, de hecho en algunas Biblias creo que aparece así, ¿no? Neginat o Neginot, se lo traduce como instrumentos de cuerda, es decir, es una canción para ser tocada en instrumentos de cuerda. Eso es lo que los traductores pueden interpretar respecto a esos términos. Amén. Vamos al versículo 1, donde empieza la médula de esta introducción, de este salmo. Versículo 1, dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado, me has hecho lugar. Es otra forma de decirlo. En la angustia me hiciste un lugar, en la presión, en el aprieto, tú me aliviaste, tú me ensanchaste, tú me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Este es el versículo 1, es la introducción de todo este salmo. Y el nombre que el salmista utiliza para llamar al Señor, para clamar al Señor, Dios de mi justicia. Es trascendental este nombre, Dios de mi justicia. Es la palabra hebrea tzedek, que habla acerca de equidad, derecho, justicia, rectitud e incluso prosperidad. Entendiéndose que una persona que está en línea con la justicia, una persona que está en orden con la justicia, es una persona que va a gozar de la prosperidad. Una persona que no está en orden con la justicia, más bien lo contrario, no tiene paz mental, no tiene las garantías de que pueda estar bien en esa ciudad, en esa sociedad, en esa nación, porque tiene un problema con la justicia. Tener problemas con la justicia es cosa seria, porque hablando, por ejemplo, en nuestro medio, tener un problema con la justicia significa que muchos derechos se me quitan. No puedo participar de todos los derechos que como ciudadano me pertenecerían si es que yo tengo problemas con la justicia.
Por eso la palabra justicia también es la misma palabra para prosperidad. Una persona que está en justicia es una persona que va a prosperar. Dios de mi justicia le llama a David al Señor y es un clamor en base a lo que anteriormente el Señor ha hecho. Señor, yo estaba en angustia y tú me ensanchaste. Yo estaba en presión, estaba siendo apretado y tú me aliviaste. Ahora, Señor, ten piedad de mí y escucha mi oración. Vemos que el fundamento para David clamar es que Dios es un Dios de su justicia. Dios es un Dios de su justicia. David clama el nombre del Señor, que sabemos es una torre fuerte. Y yo puedo clamar ese nombre también. Y usted puede clamar ese nombre también. Dios de mi justicia. Cuán importante este nombre, y lo vamos a ver. Justicia es una palabra que quizás la escuchamos bastante y se repite bastante en la palabra. Mateo 5:6 dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solamente aquellos que tienen hambre de justicia y sed de justicia van a ser saciados. Mateo 6:33 lo mencionó Walter en la oración hace un momento. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todas esas cosas que los impíos buscan. Los impíos se preocupan, dice Jesús en Mateo 6, se preocupan por qué van a comer, qué van a vestir, se preocupan por qué va a pasar mañana. Ellos están afanados, pierden la paz por causa de la incertidumbre de lo que ellos buscan. Dense cuenta que lo que buscamos naturalmente es incierto en sí mismo. Por lo tanto, Jesús nos dice, no busquen esas cosas, porque son inciertas. Pero busquen el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es buscar conocer al Señor como Rey y que su reino empape nuestro corazón. El cristiano debe vivir empapado de su reino. Es decir, la mente empapada de que Dios es Rey y que Él es soberano sobre todas las cosas. No hay absolutamente nada fuera de su control. Su reino y su justicia. Todas las personas que buscan su reino y su justicia, todas esas cosas que la gente busca preocupándose, ustedes las tienen, dice el Señor. Son de ustedes, ustedes las van a venir por consecuencia, pero busquen justicia. Entonces miren, los bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, van a ser saciados. Aquellos que buscan su justicia y su reino, van a tener todas esas cosas añadidas. Entonces, cuán importante es comprender justicia, ¿no? Qué importante es comprender justicia. Vamos al pasaje de Filipenses 3 y veamos lo que un hombre dejó al lado por justicia. Versículo 3, Filipenses 3, versículo 8. El apóstol Pablo dice, todavía más, aún más. Dice el apóstol Pablo, estimo como pérdida todas las cosas. Para este hombre, todas las cosas las estima como pérdida. Las estima como pasar el tiempo. En realidad, ¿quién quiere invertir su tiempo en algo que le va a hacer perder el tiempo? ¿Quién quiere invertir esfuerzos en algo que nos va a hacer perder el tiempo? Nadie. ¿Quién quiere invertir energías en algo que no aprovecha? Pablo nos está diciendo aquí, yo estimo todas las cosas, y para que usted pueda entender todas las cosas, tiene que leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Yo se las resumo, no las vamos a leer. Pablo dice, reputación, todas las cosas, reputación, nombre, linaje, raza, nacionalidad, educación, todas esas cosas, para que entendamos a qué se refiere en el versículo 8 con todas las cosas. Dice, todas esas cosas son pérdida. Él era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, es decir, ni más ni menos, cumplió la ley ahí, perfecta. Fariseo, es decir, pertenecía al grupo religioso que más estrictamente cumplía la ley. Aparte de eso, tenía diversas nacionalidades. O sea, era un hombre que al lugar donde él iba se le abrían las puertas. ¿Por qué? Porque tenía nacionalidad romana, era hebreo, entonces el mundo estaba abierto para él. Es como decir hoy en día tener un pasaporte que es admitido en cualquier nación, ¿sí? Que no requiere visa. Hay ciertos países que no requieren absolutamente nada de visa para poder ingresar. De igual manera, así pasaba con el apóstol Pablo. Él tenía puertas abiertas donde quiera que él iba. Pero él está diciéndonos aquí, miren, todas esas cosas que la gente considera como ganancia, en realidad he descubierto son pérdida. Las estimo como pérdida en vista del incomparable. No es que no tiene valor eso,
¿Tiene un valor la ciudadanía? Por supuesto, amamos nuestra ciudadanía y debemos saber usar nuestros derechos y también saber cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Pero dice Pablo, si yo comparo esas cosas con el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, todo lo demás se ve pérdida. Todo lo demás es pérdida, no tiene valor, no hay comparación, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver? Sigamos leyendo. Dice, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, basura es la palabra un poco menos fuerte, digamos así, porque en realidad la palabra original es estiércol. Él dice, todas las cosas las considero como estiércol, todo es en comparativa. Yo no estoy diciendo que usted deseche su ciudadanía como basura, no. O que usted deseche si se preparó, si se educó, si sus padres se preocuparon por pagarle una universidad y deseche eso. Lo que estoy explicando y lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos es que todas esas cosas no se pueden comparar en lo absoluto, no tienen un valor para el creyente tan alto como el hecho de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero, ¿por qué? Dice, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Ganar a Cristo. ¿A qué se refiere esta frase de ganar a Cristo? Se refiere, quiero conocerle más. Si hay un conocimiento que quiero ganar cada día, es conocerle a Él. Quiero ganar a Cristo. Quiero ganar a Cristo. Que mi vida se trate de tener una ganancia en el conocerle a Él. Verso 9. Ser hallado en Él. Encontrarme en Él. No teniendo mi propia justicia, la cual se deriva de la ley. ¿Qué es propia justicia? ¿Qué es justicia propia? Una justicia que se gana en base a cumplir los requerimientos de la ley. Pablo, miren, había cumplido con la ley perfectamente. Bueno, no perfectamente. El único que la pudo cumplir perfectamente es Jesús. Pero si entre los hombres, aparte de Cristo, había uno que se podía haber jactado de tratar de ser rajatabla con la ley, era Pablo. Pero Pablo dice, yo no quiero esa justicia, yo no quiero ese mérito. Me he dado cuenta que ese mérito no aprovecha, que ese mérito es pérdida. Cumplir con todas las ordenanzas y exigencias de la ley, no quiero esa justicia propia, sino quiero, dice, la justicia que es por la fe en Cristo. Pablo dice, hay una justicia que yo quiero ganar, que yo quiero conocer, y esa es la justicia que es por la fe de Cristo, en Cristo. La justicia, no la que procede de mí, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Wow, es totalmente diferente esta justicia. Es una justicia, la una es una justicia por cumplir todas las exigencias y demandas que tiene la ley. Pero otra justicia es por todos los méritos que recibe uno que vivió para cumplir esa justicia perfectamente. Y ese uno, dice Pablo, es Cristo Jesús. Podríamos leer esta última línea de esta manera: la justicia que procede de Dios por medio de la fidelidad de Cristo. Esto es tremendo. Esa misma línea se lee literalmente: la justicia que viene por medio de la fidelidad de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, por más que yo intente ser fiel a la ley, la justicia que yo puedo obtener de ese cumplir la ley no se compara a la justicia de la obediencia, de la fidelidad que tuvo Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no quiero mi propia justicia. Yo no me jacto en mi propia justicia. Eso es pérdida. Yo me jacto en la justicia que otro hizo posible por su fidelidad, por su obediencia, por su comportamiento. Y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Debemos amar justicia? Sí, debemos amar justicia. Y para nosotros, los salvos, amar justicia debe ser amar la justicia que viene porque otro obedeció fielmente. Y ese es Cristo Jesús. En otras palabras,
Dios envió a Cristo para que abandonemos el esfuerzo propio por corregirnos. La justicia de la ley, vivir por la justicia de la ley es asfixiante, porque no vamos a poder. Y la justicia de la ley te dice, corrígete. La justicia de la ley dice, cambia ese hábito. La justicia de la ley te dice, eso que estás haciendo está mal. La justicia de la ley te dice, mira, de esos pensamientos que tienes que luchar con eso, tienes que corregirte con eso, tienes que transformarte. Dios ya no te quiere. ¿Por qué razón? Porque la justicia de la ley es imposible alcanzarla por nuestros medios humanos. Nosotros no podemos obedecer la justicia de la ley por nosotros mismos. Y eso es lo que dice Pablo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, que abandonemos el esfuerzo propio por querer corregirnos. Dios quiere que no nos esforcemos por corregirnos a nosotros mismos. Dios quiere que nos esforcemos. Sí tenemos que esforzarnos, pero ¿para qué tenemos que esforzarnos? No para ganarme la justicia, que es imposible por mis méritos. Dios quiere que me esfuerce por ver la justicia de otro, la fidelidad de Cristo. ¿Cuál es la justicia que Dios quiere que yo conozca y que yo me empape y cada día la descubra más? La justicia de otro, la justicia de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, eso es el Evangelio. El Evangelio no es, vengan, intenten cambiarse, intenten transformarse, empezó un nuevo año, nuevas metas de querer corregirnos, nuevas metas para querer mejorarnos, nuevas metas para querer eliminar nuestros pecados y eliminar nuestras debilidades. No, es la meta de conocer la justicia de otro y de vernos en la justicia de otro. Continúa diciendo el verso 10, conocerle a Él. ¿Qué tal si oramos eso? ¿Qué tal si esa se convierte en nuestra oración? Quiero conocerte a ti, tu justicia. Melina oró, Señor, abre nuestros ojos para conocerte a ti, para verte a ti. Es a Él, conocerle a Él. El poder, quiero conocerle, dice Pablo, conocerle a Él. No quiero conocerme a mí, no quiero jactarme a mí. Se trata de Él, conocerle a Él. Se trata de, dice, conocer el poder de su resurrección. Eso es maravilloso. Conocer justicia, conocer la justicia de Cristo, te va a dar el poder para que Cristo se manifieste con su vida de poder en ti. ¿Qué es poder de resurrección? ¿Qué es poder de resurrección? ¿Qué es eso, pastor, de poder de resurrección? Poder de resurrección es el poder de otro viviendo a través de nosotros. El resucitado, Cristo el resucitado, viviendo en nosotros. Un nuevo hombre, Él viviendo en nosotros, Él amando, Él bendiciendo, Él perdonando, Él alabando, Él trabajando, Cristo adorando, Cristo haciendo en nosotros. Eso es el poder de su resurrección. Cristo que tiene respuesta a los problemas, Cristo que enmudece a las tormentas, Cristo que alimenta a los 5,000, Cristo en nosotros, esa vida en nosotros, ese es el poder de resurrección. No nosotros, no nosotros. Cristo que le habla a la enfermedad y la enfermedad se desvanece y tiene que huir. Cristo que le habla al endemoniado y los demonios tienen que huir al nombre de Jesús. Esa vida es la vida de Cristo. Esa vida nosotros no la podemos imitar. Ojo, entendamos, nosotros no podemos imitar eso. Nosotros no podemos intentar ser como Jesús. No, eso no es justicia. La justicia de Cristo es Él viviendo en nosotros. Él haciendo en nosotros. Él obrando en nosotros las obras. ¿Por qué es que dice Jesús, mayores obras ustedes harán? Porque Él terminó la obra de justicia. Y terminar la obra de justicia significaba que ahora el poder no iba a estar afuera. Los discípulos tenían a Jesús afuera. Y claro, no querían que se vaya Jesús desde su lado. Cuando Jesús les dice, me voy. Y decían, pero Señor, no te vayas. Porque ellos tenían el poder afuera, el poder era Jesús afuera. Pero Jesús dice, no, les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a terminar la obra, ahora yo voy a vivir en ustedes, yo voy a llevar a cabo las obras poderosas. Ellos estaban entusiasmados con las obras de poder, pero ahora el poder ya no iba a estar en una persona física, ahora el poder iba a estar en la persona espiritual viviendo dentro de ellos. Eso es justicia. Ese es el evangelio de justicia. Y eso es lo que Pablo dice. Yo quiero conocer ese poder de resurrección. ¿Qué es poder de resurrección? Entonces es otro viviendo a través de mí.
otro morando a través de nosotros, el poder de Cristo Jesús. Continúa diciendo Pablo, y participar en sus padecimientos. La participación en sus padecimientos, porque conocer justicia nos da el poder para negarnos a nosotros mismos. Mire, usted puede intentar negarse en sus fuerzas todo lo que quiera y siempre va a fracasar. Señor, no voy a llorar más por este asunto. Y me propongo, no voy a llorar. Y por más que quiera negarse a estar en la tristeza, continúa llorando. Señor, me niego a este pecado de gula. Y por más que diga, me propongo, Señor, me determino, la persona volverá a caer en el pecado de gula. Por más que queramos corregirnos, por más que queramos negarnos a nosotros mismos, con nuestras fuerzas no va a ser posible. Por eso Pablo dice, no, yo quiero conocer tu justicia y entonces voy a participar en tus padecimientos. Participar en sus padecimientos es otra forma de decir, me voy a negar como tú te negaste. ¿Cómo es que Cristo fue a la cruz? Se negó a sí mismo para la voluntad del Padre, se cumple en Él. Pero no hubiera sido posible si Él no se hubiera negado. De igual manera, necesitamos, para negarnos a nosotros mismos, necesitamos la negación de otro, la negación de Jesús. ¿Quién es el que se niega, por ejemplo, a recibir alimentos en un tiempo de ayuno? ¿Quién es el que se niega? Usted no lo va a hacer. Es Cristo Jesús el que va a encontrar el deleite de escuchar al Padre y de vivir por las palabras del Padre para poder entonces decirle a la comida no, para poder decirle al entretenimiento no, para poder decir, Señor, tú eres lo más maravilloso, eres la persona más maravillosa del universo. Nada se compara a estar contigo, Señor. Nada se compara a tu presencia. ¿Quién lo hace? ¿Usted lo hace? ¿Usted tiene las fuerzas para hacerlo? No. Para eso se necesita el poder de Cristo, para que Cristo se niegue a través de nosotros. Cristo entonces es conocerle a Él, dice Pablo, conocer su justicia. Eso es lo que quiero, Pablo dice, llegando a ser como Él en su muerte, conformado a su muerte. ¿Qué es llegar a ser como Él en su muerte? ¿Qué significa llegar a ser como Él en su muerte? Es participar del mismo carácter que Cristo evidenció en su muerte. ¿Cuál fue el carácter de Cristo en su muerte? No abrió su boca, enmudeció como una oveja, estaba siendo calumniado, vituperado, insultado, pero Él encomendó la causa al que juzga justamente. Él no abrió su boca. ¿Cómo es posible eso? Solamente por justicia. Solamente cuando yo conozco su justicia. Cuando yo conozco su justicia, yo voy a ser como Él en su muerte. A fin de llegar, dice, a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, conocer justicia hace que yo sea conformado a su vida, Él viviendo en mí. Conocer justicia hace que yo pueda ser como Cristo en su muerte, evidenciar el mismo carácter, la misma templanza, no es mi templanza, la misma templanza de Cristo, la misma paciencia, el mismo amor, la misericordia, la compasión, todo ese carácter, toda esa virtud que Cristo expresó en sus horas de mayor presión, ese carácter va a ser evidente en nosotros cuando nosotros conozcamos justicia. Ese carácter, ¿no es maravilloso conocer justicia? Por eso dice Salmo 17:15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. ¿Qué es lo que quiere el salmista? En Salmo 17:15 dice, Señor, yo quiero contemplar tu rostro en justicia, verte a ti, ver tu justicia en tu rostro. Al despertar entonces, dice, estaré saciado cuando contemple tu imagen. Viviremos satisfechos cuando vivamos contemplando a Jesús. ¿De qué manera? Al conocernos, al deleitarnos en su obra de justicia. Segunda de Corintios 3:17, esta misma verdad, ahora en el Nuevo Testamento, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, contemplando la gloria, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria.
Es decir, la transformación es producto de contemplarlo a Dios, contemplar su justicia. Solamente contemplando su rostro en justicia es posible la transformación. Seremos transformados de gloria en gloria. Pero déjeme decirle, usted puede declarar todo, yo voy de gloria en gloria, pero si usted no conoce justicia, nunca se va a dar esa transformación de gloria en gloria. Para eso tenemos que entender que es la obra de justicia la que nos hace transformados de gloria en gloria cada día, como por el Señor que es el Espíritu. El Señor lo hace, que es el Espíritu. Ahora, ¿qué es la obra de justicia, pastor? Explíqueme eso, porque todavía no lo tengo claro. Vamos al libro de Romanos 3, verso 21. Este pasaje para mí expresa de una manera muy clara de qué se trata la obra de justicia. Estamos viendo hasta el momento que conocer justicia es la clave para una vida de poder. Que conocer justicia es la clave para una vida de negación. Que conocer justicia es la clave para una vida que manifiesta a Cristo. ¿Qué es justicia entonces? Veamos qué es justicia. Romanos 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, diga conmigo, aparte de la ley. Es decir, no tiene que ver con la ley. Tenemos que sacar de nuestro corazón la mentira de pensar que por nuestros esfuerzos Dios me va a amar más. De que por si yo cumplo un poquito más la ley de Dios, entonces Dios me va a mirar más. Que si yo ahora corrijo este error en este nuevo año, si yo corrijo este pecado, Dios me va a aceptar un poco más. No, aparte de la ley. No es por la ley, es aparte de la ley. Es importante, subraye ese aparte de la ley. Es importante leer con entendimiento, aparte de la ley. No es por la ley, es aparte de la ley. ¿Estamos? Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Cómo Dios mostró su justicia? Aparte de la ley. La justicia como regalo para el hombre no viene por la ley. La justicia como regalo para el hombre viene aparte de la ley. Aparte de la ley. Guarde eso en su corazón. No es por ley. Tito 3:5. No lo tengo aquí en mis notas, pero ¿quién lo lee, por favor? Tito 3:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tito 3:5. Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermana Luz. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hemos hecho, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Nos salvó no por las obras justas que nosotros hayamos hecho, no por las obras de la ley que nosotros hayamos hecho. Entonces, aparte de la ley, no es por la ley, no es por el cumplimiento de la ley que nosotros somos justos, no es por la ley que nosotros somos justos. Aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia. Esa justicia atestiguada por la ley y los profetas, sí, la ley y los profetas hablaron de esa justicia, pero para que sea efectiva en el hombre, no es por la ley. La ley testificó, los profetas testificaron de una justicia tan alta, pero no para que nosotros intentemos por los medios de la ley tener esa justicia. Repito esto de aquí, la ley y los profetas, Moisés y los profetas hablaron de una justicia, hablaron de un estándar de justicia sumamente alto, porque así de alto es Dios, pero testificaron, pero no para que nosotros intentemos ganar justicia cumpliendo las obras de la justicia, las obras de la ley. No es por eso. Sí, la atestiguaron la ley y los profetas. Verso 22, es decir, léalo por favor, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo viene la justicia de Dios? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de mi esfuerzo? ¿Por medio de mis méritos? ¿Por medio de lo que nosotros logremos esforzarnos en este nuevo año? ¿Vamos a ser justos? No. ¿Cómo viene esa justicia? Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la confianza en Jesucristo. En otras palabras, no por lo que yo pueda hacer, por lo que otro ya hizo.
y yo voy a conocerlo, yo voy a dedicarme, tengo que esforzarme, porque a veces se interpreta, no, ya tenemos la justicia de Cristo, ya no tengo que esforzarme. No, sí tienes que esforzarte. Esfuérzate por conocer la justicia de Él. Esfuérzate por conocerlo a Él, por contemplarlo a Él, por maravillarte en su justicia. En eso tienes que esforzarte. Caso contrario, Dios no le hubiera dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas alrededor que van a robar tu atención para que tú no conozcas la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos, no por ser justos, por conocer lo que el regalo de justicia que Él ya me dio, por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos llama a ser iglesia. Y eso es lo que Pablo, ¿sabía usted que el pasaje que leímos en Filipenses, Pablo lo escribe en sus años ancianos? Y lo escribe desde la cárcel. Aparentemente Pablo ya tenía una sentencia, estaba en la cárcel, no sabía qué deparaba hacia adelante. Pero Pablo dice, yo tengo una meta todavía y es conocer su justicia. Yo tengo una vida por delante y mi vida por delante, ese anciano, ese encarcelado anciano, ¿tiene todavía un propósito por delante? ¿Cuál es ese propósito? Conocer tu justicia, esforzarme por conocer tu justicia, verme en Cristo, verme en Él. De eso se trata mi vida hacia adelante. Iglesia, nuestra vida sería diferente, nuestras familias serían diferentes, todo en nuestras vidas sería diferente si nos dedicamos a conocer la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Dios empape nuestros corazones de conocer esa justicia, porque cuando conocemos lo que otro hizo perfecta y justamente, y entendemos que ese es nuestro regalo, entonces el poder de Dios se activa, la vida de Cristo se activa, el carácter de Cristo se activa, las obras poderosas de Dios se activarán en nosotros. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, iglesia? Conocer su justicia. Dice, para todos los que se esfuerzan. Estamos en Romanos 3:22. ¿Para quiénes es esa justicia de Dios? ¿Para todos los que se esfuerzan? ¿Para todos los que se mejoran? ¿Para todos los que se ponen resoluciones diferentes en nuevo año? No, ¿para quiénes son? Para los que creen. Para los que se deleitan en creer y creer cada día. La fe no es de un día atrás, cuando yo creí, vine a Cristo, hice una oración y fui salvo. La fe es para creer todos los días. Todos los días yo creo en Cristo como mi Señor. Todos los días yo tengo que creer en Cristo como mi Salvador. Porque la fe es lo que activa el poder de Dios, el poder de resurrección, el poder de su carácter. Eso es lo que activa la fe de Cristo. Todos los que creen. Y dice, y no hay distinción. Sí, aquí no se trata de que tú eres judío de sangre y el otro es gentil de sangre y el judío de sangre tiene más ventaja que el gentil. No hay distinción. Esto es para los que creen. Tanto el judío tiene que creer como el gentil tiene que creer con la fe de Cristo para que sea justificado. Porque todos pecaron, dice el verso 23, y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué es imposible tener justicia por nuestros esfuerzos? Por cuanto todos pecaron. Y al haber pecado, todos quedamos sin alcanzar. Era como inalcanzable por mis fuerzas y por mis características humanas alcanzar la gloria de Dios. Todos quedamos separados. Por eso es imposible, por esfuerzos y por méritos, ser justos. No se puede. Verso 24 lo deja aún todavía más claro. ¿Está leyéndolo? Verso 24, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente. Siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Y ahí como que viene una redundancia, pero es para que nos quede mucho más claro todavía. Gratuito, y luego dice por gracia, por su gracia. La gracia es un regalo de Dios. En otras palabras, es gratis, es gratis. Es gratuito, es gratuito. Es por su gracia, es por su amor, es un regalo. Somos justificados por regalo de Dios. A Él le plació regalarnos su justicia. A través de la redención, del rescate que llevó a cabo Cristo Jesús. Jesús hizo el rescate posible. No es que la justicia de Dios quedó sin ser saldada. La justicia de Dios tuvo que cumplirse.
La justicia de Dios tuvo que ser cumplida porque Dios no puede, con la finalidad de amar y perdonar, no puede dejar de ser justo. Caso contrario, es un Dios injusto. Éramos culpables. Nuestro viejo hombre merecía la muerte. Nos habíamos pecado y cada pecado produjo una deuda infinita en total por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué tenía que hacer Dios? ¿Será que Dios podía simplemente los perdono y los amo y vengan y los declaro justos? No podía. Dios no podía violar su propia justicia. Dios no podía violar su propia justicia. Dios no podía irse contra su propia ley. ¿Cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es que Dios nos perdona? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría dejar sin castigo al culpable? Proverbios 17:15, hay dos cosas que aborrece el Señor, dice, que al culpable se lo declare justo y que al inocente se lo condene. ¿Cómo es que Dios puede darnos a nosotros perdón siendo que éramos culpables? ¿Dios tuvo que violar su justicia? Le pregunto yo. Dios no podía violar su justicia, Dios tenía que cumplir su justicia. Y es por eso que proveyó un sustituto. Para que el sustituto recibiera el castigo de Dios. En Cristo Jesús, Cristo recibió el castigo de la ira de Dios contra el pecado en nuestro lugar. Cristo recibió el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo por nuestra libertad cayó sobre Él, porque Dios tenía que hacer justicia. Él no podía dejar sin satisfacer su justicia, porque Él es un Dios justo. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo también. Y para amarnos tenía que cumplir su justicia y sacrificó a su Hijo como el Cordero Pascual. Lo condenó a su Hijo a esa muerte horrible, muerte de cruz. Espiritualmente Cristo cargó el pecado nuestro. Y no lo castigaron los romanos. Los romanos fueron los instrumentos. El Padre castigó al Hijo por nosotros. El Padre derramó el castigo nuestro sobre el Hijo. No fue Satanás tampoco. Satanás no mató a Jesús en la cruz. Cuidado con eso. El Padre sacrificó a su propio Hijo. Lo que Abraham no hizo, sacrificar a su propio Hijo en el altar, el Padre sí lo hizo con su Hijo. El Padre le clavó la estaca, el puñal, a su Hijo en la cruz. El Padre mató a su Hijo en propiciación, para perdonarnos a nosotros. Eso es gracia, esa es la justicia de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, miren, ¿quién lo hizo? ¿Está leyendo el verso 25? A quien Dios exhibió públicamente. ¿Quién lo exhibió al Hijo? Dios. Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. La palabra propiciación significa sacrificio para perdonar, sacrificio para redimir, ¿ok? Si esa palabra se nos hace extraña, es eso. Propiciación es un sacrificio para redimir. El primogénito era de Dios, decía la ley. El primogénito le pertenecía a Dios. El que abría matriz era de Dios. Entonces tenía que ser entregado a Dios. ¿Cómo se redimía ese hijo? Porque ese hijo debía entregárselo a Dios en sacrificio. ¿Cómo se redime? Con un cordero propiciatorio. Entonces la familia, el padre tenía que traer un cordero para redimir al primogénito, porque el primogénito le pertenece al Señor. Entonces el padre entregó a su cordero para hacernos a nosotros hijos. El padre lo hizo. Eso es lo que está diciendo. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Verso 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica. ¿A quiénes justifica el justo? Al que tiene fe en Jesús, a los que son de la fe de Jesús, dice en el original. Amén, amén, Sebastián, así es. A los que son de la fe de Jesús, a los que confían en Él. Entonces la pregunta que se hace el apóstol Pablo aquí a los romanos, ¿dónde está la jactancia? A ver, ¿dónde está el orgullo? ¿Alguien puede jactarse? ¿Alguien puede enorgullecerse? El orgullo queda excluido. No hay lugar para el orgullo, porque si de mí se tratara,
eternamente condenado. Si de ti se tratara, de tus buenas obras, pastor, hace unos mes y medio más o menos, fuimos a orar por una persona que nos pidió un familiar, acompáñame a orar por esta familia. Y fuimos, y esta persona decía, pero yo no entiendo por qué le pasa esto a mi mamá, si mi mamá ha sido una buena persona en su vida. Yo no entiendo cómo es que le ha pasado esto a ella, siendo que ella ha sido buena. La persona no ha puesto su fe en Cristo. Y ellos tienen esta idea de que el que es bueno se merece buenas cosas. Pero lo que no entienden es que la palabra dice que no hay ni un justo, ni uno solo bueno. Porque todos pecamos. No hay un justo, un bueno. Si yo comparara mi justicia y mi bondad y digo, pero yo no fui tan malo como el violador que cogieron esta semana, o como Hitler que mató 6 millones de judíos, es un gran error pensar de esa manera. Porque estamos acostumbrados a comparar nuestra justicia con la de otros. Pero cuando comparamos mi justicia con la justicia de Él, me doy cuenta que soy el más vil de los pecadores. Sí, claro, nos gusta compararnos entre nosotros. Pero déjeme decirle, compare su justicia con la del Señor y se dará cuenta cuán pecador es usted. Es por eso que la jactancia queda excluida. El orgullo no tiene lugar. Tan pecadores somos como la persona más perversa que pueda venir a nuestras mentes. ¿Por qué Hitler llegó a hacer eso y por qué yo no hice lo que hizo Hitler? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios actúa, la gracia de Dios actúa como un freno. Donde Dios quita su freno, nos desbandamos todos. El hombre pecador es como un enfermo terminal en una cama de hospital que está todo lleno de sondas, todo lleno de mangueras para darle vida artificial. Pero ese hombre no está consciente de su estado, que tienen que amarrarlo, porque en el momento en que lo dejan suelto, ese hombre mismo se saca todo aquello que sostiene su vida. Así es Dios con el hombre pecador y con el mundo que está en el pecado. Dios está con su freno restringiendo, porque donde Dios retira su freno, nos matamos. No es porque yo soy mejor que otro, es porque Dios no permitió que yo llegue a ese nivel. La semilla del pecado en cada corazón es la misma. El potencial para ser como Hitler es el mismo en todos nosotros. Era el mismo, todos éramos Hitler en potencia. Pero la gracia de Dios nos restringió. La gracia de Dios impidió que llegáramos a ese nivel. ¿Dónde queda la jactancia entonces? ¿Dónde queda el orgullo? Queda excluido completamente el orgullo. No hay justo ni uno solo bueno. Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. ¿Por cuál ley queda excluida? Dice, ¿la ley de las obras? No, hay una ley superior y es la ley de la fe. La ley de la confianza en lo que Cristo hizo. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Nuevamente, y la parte, lea la parte. Los apartes son importantes para hacernos entender. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras, somos justificados, pero sin las obras de la ley. No tiene nada que ver la ley allí. Verso 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe. ¿Cómo justifica el Señor? En virtud de la fe, tanto a judíos como a gentiles, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, europeos, todos tienen la misma bendición, ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Sean circuncisos o incircuncisos, sea lo que sea, eso no cuenta. Lo que cuenta es confiar en la justicia de Cristo Jesús. Ese es nuestro regalo, iglesia del Señor. ¿Por qué estamos agradecidos? Por su obra de justicia. Él condenó al viejo hombre, por lo que Él hizo. Por su obra de justicia, Él me resucitó, dándome la vida de Jesús. Por su obra de justicia, me dio su Espíritu para que viva en mí. Por su obra de justicia, el Padre me llama a su Hijo. Por su obra de justicia, el Padre se complace en mí. Por su obra de justicia, el pacto de Dios está a mi favor.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En estos minutos que transcurrieron, aún estos minutos no serán suficientes para entender la obra de justicia. Por eso la vida se trata de conocer su justicia. Por eso David clamó, regresemos al Salmo 4, oh Dios de mi justicia, oh Dios de nuestra justicia, oh Dios de mi justicia. Por lo tanto, no tenemos mejor recurso que el Dios de nuestra justicia. ¿Por qué? Porque en Él hemos sido declarados justos, y justicia a los ojos de Dios es paz con Dios, prosperidad. La bendición nuestra fluye a partir de una relación correcta, una relación en justicia. No se relacione con Dios de otra manera. Relaciónese con Dios en base a la justicia de Cristo. Padre, por lo que Cristo hizo, hoy clamo a ti. Padre, en esta situación no me acerco por mis méritos, me acerco por los méritos del Hijo. Yo te pido esto. Y todo lo que pidamos al Dios de nuestra justicia, el Padre nos concede. Porque el Padre dice, ya no tengo condenación, ahora tengo solo mi prosperidad para ti. Versículo 2 dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo van a cambiar mi honra en deshonra? Los hombres te deshonrarán. Los hombres te van a calumniar, los hombres te van a insultar y respetar. Pero yo quiero dejarte claro hoy, el Dios de nuestra justicia honra a Jesús en nosotros. Por causa de que Jesús habita en ti, por la justicia de Cristo, por la obra de Cristo, Jesús está en ti. Yo tengo la seguridad de que Dios te va a levantar y Dios te va a honrar. Dios no dejará en vergüenza a los suyos. Dios no dejará en deshonra. Continúa el verso 2. ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Pero el Dios de nuestra justicia hará relucir su verdad en medio de un mundo lleno de mentiras, en medio de un mundo lleno de engaños. Esta tarde estuvimos en la manifestación en contra de la imposición de las inyecciones milagrosas. En medio de tanto engaño de un sistema, Dios hará relucir su verdad. Los hombres cambian, los hombres aman la mentira, los hombres aman la vanidad, pero el Dios de nuestra justicia hará relucir su verdad. Por eso dice el verso 3, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. ¿Cuántos pueden verse allí, no por sus méritos, por los méritos de Cristo? ¿Cuántos son piadosos por los méritos de Cristo? Amén, por los méritos de Cristo. El Señor ha apartado al piadoso para sí. Aquí también dice, se podría leer esta variante, el Señor ha tratado en forma maravillosa al piadoso. Sí, el Señor oye cuando a Él clamo. Dios nos trata en forma maravillosa porque somos un pueblo de su justicia. ¿Cómo te llama Él? Justo, piadoso, recto por la fe. Verso 4 dice, tiemblen y no pequen. Esta es una advertencia a los enemigos del Señor. Esta es una advertencia a aquellos que deciden rechazar la justicia de Cristo. Aquellos que rechazan la justicia y la obra de justificación que Jesús hizo. ¿Cuál es la exhortación? Tiemblen. Tiemblen de ira o de miedo, tiemblen. Deberían temblar ante Dios. Pero también está la exhortación, no pequen más, no se rebelen más contra el Señor. Vayan a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, quien puede declarar justo por su sacrificio, incluso al pecador más horrendo. Vayan, tiemblen, no pequen más, vuélvanse, vayan al Señor, quien nos da justicia por los méritos de Cristo si confiamos en Él. Eso es lo que le dice a los enemigos. Continúa diciendo el verso 4, mediten en su corazón sobre su cama, sobre su lecho, y callen. Callen, mediten en el Señor, mediten en su corazón en el Señor. Verso 5, ofrezcan sacrificios de justicia. Ahí está la misma palabra del versículo 1. Sedec, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor.
Esta exhortación es que toda nuestra nueva vida debe ser traída a Dios como ofrenda de justicia. Padre, aquí está. Tú hiciste una obra de justicia. Ahora, la nueva vida, la vida de Cristo que tengo en mí, te la regreso, te la entrego como un sacrificio de justicia, como una ofrenda de justicia. Toda mi nueva vida es tuya, Señor. Todo lo que me has dado, todo lo que tengo, todo lo que viene de ti por causa de Cristo, todo eso te lo traigo de regreso. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Verso 6. Muchos están diciendo, ¿quién nos mostrará el bien? En otras palabras, muchos están diciendo, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Muchos dicen eso. El mundo sin esperanza dice, ¿cuándo vendrán los tiempos mejores? Pero nosotros, los justos por la fe de Jesús, tenemos un tesoro. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Qué significa eso? El Padre alzó sobre ti su rostro. El Padre te está sonriendo ahora por la justicia de Cristo Jesús. El Padre nos sonríe. Tener la justicia de Cristo significa, Padre, tú me sonríes. Tengo tu complacencia. Tú estás feliz conmigo porque pusiste a Jesús en mí, porque pusiste a tu Hijo en mí. Eso es lo que dice el verso 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su mosto. Ellos tienen grano, comida suficiente. Tienen, en otras palabras, bendiciones materiales. Tienen cosas materiales, pero ninguna cosa material se compara a la alegría que Él puso en nuestro corazón. Solo por conciencia de justicia, el regocijo es genuino y no se acaba. Pusiste alegría, más que la alegría que cuando ellos tienen abundante comida y abundante vino para emborracharse, alegrarse. Solamente el gozo que viene por causa de su justicia es un gozo genuino, es un gozo verdadero. Y el verso 8 termina diciendo, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces habitar seguro. En el original se lee así, en paz me acostaré y al mismo tiempo dormiré. Me acuesto y al mismo tiempo duermo, porque sabía que hay mucha gente que se acuesta y no duerme. Pero aquellos que han sido declarados justos por Jesús, se acuestan en paz, pero al mismo tiempo duermen seguros. Yo le pregunto esto, ¿es posible estar en paz y al mismo tiempo haber soltado toda carga para descansar profundamente en Dios? ¿Es posible? Solamente por el Dios de nuestra justicia. Solamente por el Dios de nuestra justicia podemos acostarnos, estar en paz y soltar toda carga, toda presión, toda aflicción, toda angustia, sabiendo que el Dios de nuestra justicia es nuestra seguridad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Oh Dios de nuestra justicia, a ti venimos. A ti venimos, tú que eres el Dios que hizo posible un sacrificio perfecto para que seamos declarados justos, Señor. Y hoy descansamos en tu justicia. Que esta vida no se trata de lo que en mis fuerzas yo pueda mejorarme, o corregirme, o transformarme, o flagelarme, o golpearme el pecho, o golpearme con látigos la espalda para ver si puedo ser mejor. No, Señor. Esta vida nueva se trata de que tú nos declaraste justos. Y ahora, por creer esa obra de justicia, tú produces en nosotros un fruto de victoria, un fruto de carácter, un fruto de obras, un fruto de que Cristo viva su vida en nosotros. Tú no te deleitas en el pecado, es cierto, pero no podemos nosotros quitar el pecado. El pecado solamente fue quitado por los méritos, por la obra que Cristo Jesús hizo. Señor, perdónanos si hemos luchado contra el pecado en nuestras fuerzas. Perdónanos si hemos querido mejorar nuestro carácter en nuestras fuerzas, cuando la vía de la transformación
es contemplarte a ti, y entonces al mirar tu justicia, al mirar tu rostro, seremos transformados de gloria en gloria por el Señor, que es el Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para vivir una vida de poder, una vida de victoria. Señor, como cabezas de hogar, como padres de familia, muchas veces nos sentimos tentados con nuestros esfuerzos en querer cambiar a nuestras familias. Pero Señor, hoy nos arrepentimos. Es solamente por contemplarte a ti, oh Dios de nuestra justicia, que mientras descansamos en ti, en conocer tu justicia, mientras nos esforzamos por conocer lo que Cristo ya logró para nosotros, en esa medida vendrá el poder para que experimentemos en nuestras familias la verdadera libertad. Es por eso, Padre, que en esta hora invocamos tu nombre. Invoca ese nombre. Oh Dios de mi justicia. Oh Dios de mi justicia. A ti clamamos, Señor. Estamos entrando este nuevo año, Señor. Oh Dios de nuestra justicia. Señor, muestra la luz de tu rostro. Muestra tu rostro sonriente, Señor, a este tu pueblo que ha creído y confiado en tu justicia. Muestra tu rostro sonriente a este pueblo que ha confiado y creído que tú eres el Dios que nos justificó. Tú eres el Dios justo y el que justifica a los que son de la fe, Señor. Somos el pueblo de la fe. Somos el pueblo de la confianza. Y en esa actitud venimos delante de ti. Hermana Luz, diríjanos en oración, hermana Luz. Porque leo tu palabra, Dios. Porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Porque solo buscando tu presencia, Señor, estamos satisfechos y completos. Aleluya. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Amén. Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Aleluya. Solo contemplándolo a Él. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Amén. No es por nuestros méritos, es por Él. Él es el tesoro que brilla en nosotros. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nosotros mismos. Por todos lados nos persiguen las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestros cuerpos, sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro Aleluya. cuerpo. Yo te doy gloria, honra y majestad, Señor, porque solo tu amor inagotable es el que nos conlleva a llevar alabanza, adoración y gloria, Señor. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú todo este año, Señor, nos has sostenido, Señor, nos has rodeado, Padre Santo, has peleado por nosotros, pero solamente por contemplar tu majestad, Señor, cada día, Dios, teniendo intimidad contigo, Señor, en todo momento, Dios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tú eres nuestra realidad, Padre. Por eso yo hoy declaro que esta palabra ha sido realidad en mi vida, Amén. En mi hogar, en mi familia, Señor, como tú lo dices. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, que el fiel amor del Señor nunca se acaba, ni aún en los peores tiempos, ni aún en las peores dificultades, ni aún cuando se levantan gigantes, ni aún cuando pasamos por desiertos, Señor, nunca se terminan. Grande es tu fidelidad y tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios, y podemos palpar, Dios, y me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependemos de Él, con aquellos que le buscamos. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos nos sometamos a temprana edad al yugo de su disciplina.
que nos quedemos solos, en silencio, bajo las exigencias del Señor, que nos postremos rostro en tierra, pues quizás por fin haya esperanza. Amén. Aleluya. Gloria, honra y honor. Gracias, Señor. Gracias. Por este tiempo que hemos disponido, Señor, a buscar tu rostro, Dios, en ayuno y en oración. Gracias porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos incentiva, Dios, a buscar más de tu presencia, a buscar más tu rostro, Dios, para contemplar la grandeza de tu nombre, Dios. Gracias por cada familia aquí representada que se ha propuesto en su corazón y con deleite, con delicia, Señor, hacer el ayuno, entregar esta semana, esta primera semana del año, Señor, en deleite para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú abres nuestros ojos espirituales, Dios, y nos permites contemplar las maravillas que tienes tú para nosotros, Dios. Gracias porque tú peleas, Señor, por los justos, porque en Cristo somos más que vencedores, Dios. Gracias por esa nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros, Dios. Gracias porque tú tienes una sonrisa para nosotros, Dios. Aleluya. Que somos amados, justificados y perdonados, Señor, y en esa identidad andamos, Señor, sin importar las circunstancias y las cosas que se levanten, Dios. Sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, bendito Rey, y veremos la gloria y la victoria, Señor, y proclamaremos y levantaremos grito de victoria. Aleluya. Señor, al ver su triunfo, bendito Rey, sobre esta iglesia, Señor, sobre cada hermano, bendito Rey, que hemos creído y hemos permanecido en tu verdad, bendito Padre. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre, en este tiempo, Dios, y que este ayuno, Señor, sea para desatar, Señor, para romper cadenas, para liberar a los oprimidos, así Señor, es, así y para es. que conozcan de tu Así verdad, es. Señor, porque Así para es. eso está este ayuno, Señor, para someter a esta carne y decirle, tú no gobiernas, sino que de espíritu y alma alaba al Señor en el nombre de Jesús. Yo declaro, bendito Rey, gracias, Padre, por la oportunidad de conocerte más. Gracias por esta oportunidad, Señor, de glorificar más tu nombre, Dios. Gracias, Señor, porque hoy es un motivo de gloria, Padre. Te doy honor, honra y majestad a ti, Padre. Y seguimos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. El Dios de nuestra justicia nos responde esta oración en el nombre de Cristo. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Levantamos, Señor, el pan, Dios, que es Cristo entregado por nosotros. El Cordero de Dios que se entregó para nuestra vida. El Cordero de Dios, entregado como propiciación. El Cordero que fue entregado para redimirnos y hacernos hijos de Dios. Padre, hoy comemos un entendimiento de justicia. Hoy comemos aquello, Padre, que es tu exhortación para tu pueblo hoy. Conozcan mi justicia. Conozcan la obra que yo hice. Conózcanme, dice el Señor, porque en la medida en que conoces mi obra de justicia, entonces tú serás vencedor, serás poderoso, serás victorioso. Las presiones vendrán, pero clamarás al Dios de tu justicia, y Él es el que te saca a un lugar espacioso. En el nombre de Jesús, Dios de nuestra justicia, hoy participamos de ti, hoy comemos de ti, Señor. Hoy comemos un entendimiento, no doctrinal simplemente, no un entendimiento teórico. Comemos hoy una revelación de justicia. Cristo y su obra de justicia revelada en nuestros corazones. Comamos hoy, iglesia, entendimiento de justicia para la gloria de su nombre. Participemos. Gracias, Señor Jesús. Con la copa en nuestras manos, Señor, levantamos la copa que es, tú dijiste, esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Háganlo todas las veces en memoria del Cordero de Dios. Cordero, gracias. Démosle gracias al Cordero. Gracias por declararme justo. Gracias por darme la justicia tuya. Gracias por declararme justo. Gracias porque era para mí imposible ganarme tu justicia. Y a ti te plació
proveer un cordero para redimirnos. Gracias, Padre. Gracias por la sangre derramada, esa sangre que nos declara favorecidos, amados, perdonados. Y ahora ante el pacto, Señor, clamamos por nuestras familias. Revélales justicia, Padre. Revela a nuestros familiares justicia. Revela a nuestros hijos, padres. Revela, Señor. Padre, revélales la obra de justicia que Cristo hizo. Este es el regalo del cielo, la obra gratuita que Cristo hizo. Revélale, Señor, a nuestros hermanos. Revélale a toda persona que sigue luchando en sus fuerzas por aparecer como justo. Esto no lo podemos ganar por esfuerzos en cumplir la ley. Esto solamente lo recibimos y lo atesoramos en base a lo que Cristo hizo. Gracias, Señor. Te decimos gracias, Cordero Pascual. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? Queda excluido. Gracias a la fe. La fe excluye todo orgullo, toda jactancia. Gracias porque esta fe viene de ti, Jesús. Te agradecemos. En Cristo participemos de la copa de su salvación. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Enséñanos tu justicia cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.